El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. Dios bendiga en esta mañana, contento una vez más de estar por este medio para saludar a cada uno de los hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan. Dios le bendiga grandemente en esta mañana o en esta hora, contento, agradecido con el Señor por el privilegio que Él nos da de podernos levantar y de poder estar aquí a través de este canal Dios es Uno, saludando a los hermanos, amigos, familias en los diferentes lugares que nos ven, ya sea dentro y fuera de Estados Unidos, Centro, Suramérica, en fin, en cualquier parte del mundo que nos vean por medio de este canal. Quiero saludarle un caluroso saludo a todos esos hermanos y amigos. Antes de iniciar esta transmisión que voy a hacer en esta hora, una enseñanza muy preciosa, una reflexión muy preciosa que traigo en esta mañana, pero quiero también por este medio hacerles una invitación que tenemos, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está de fiesta. Tenemos el culto del amigo, estamos en la recta final, haciendo una invitación a los que han recibido ya esa invitación para el culto del amigo, dejándoles saber a los hermanos, líderes, hermanos en la iglesia, que estamos trabajando por una causa, por una buena causa, y sé que usted va a ser recompensado a lo mismo que todos aquellos que emprendan este trabajo. Le hacemos la invitación a los amigos que están cerca de aquí de Plainfield. En fin, les hago esta invitación, y a los hermanos, no dejemos de trabajar. La Biblia dice que a su tiempo segaremos y lo que el Señor nos dará, la recompensa será más grande de lo que usted puede imaginarse. Bien, en esta mañana, ¿verdad?, después de esta invitación, quisiera compartir con usted unos minutos de meditación en la palabra del Señor. Y me llama la atención, ¿verdad?, las escrituras que quiero en esta mañana compartir con usted. Quisiera desarrollar un tema, ¿verdad? La verdad, el tema que quiero en esta mañana traer a los oyentes, amigos y hermanos, es la verdad del Dios único. La verdad del Dios único. Cuando hablamos de la verdad del Dios único, o del verdadero Dios, el único y verdadero Dios, sé que en el mundo hay miles de enseñanzas de cómo presentar al Señor, o cómo presentar el mensaje de Dios. Muchos lo presentan de una manera, otros lo presentan de otra. Pero yo quiero en esta mañana hablar lo que la Biblia nos presenta y cómo es que nos presenta esta gran verdad. Y quiero leer unas escrituras en Juan, en el capítulo 17, del verso 14 al 17 quiero leer. Y dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra en el mundo, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta expresión, tu palabra es verdad, como dije al principio, quiero hablar del Dios único, ¿verdad? El tema en esta mañana, la verdad del Dios único. Yo quiero hacer una oración para que el Señor en esta mañana ponga en mí esa palabra que tú deseas escuchar, o que el Señor quiere que tú escuches. Te doy gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo en esta hora. Permite, oh Dios, que tu palabra, Padre Santo, llegue a los hogares, a los diferentes lugares, Señor, a esa familia, a ese varón, a esa mujer, a ese joven, a ese niño, Señor, que anhela conocer esta gran verdad. Quizás, Dios mío amado, no han llegado, Dios eterno, a sus corazones esta verdad, la cual tú quieres, Señor amado, que no sea reemplazada por ninguna otra palabra, sino por la tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, ¿por qué la verdad del Dios único? Sé que Dios es un Dios
verdadero, y la Biblia dice que en él habita, hablando de ese Dios, de único Dios, y me refiero al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios, según la Biblia nos enseña. La Biblia dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escucha esa expresión, toda la plenitud de la deidad. Es difícil encontrar en otro más una verdad tan inquebrantable, tan infalible, como es la verdad que hay en la palabra de la Biblia y del Señor Jesucristo, que ha sido escrita para nosotros. Desde el principio en Génesis encontramos que hay un Dios creador, un Dios que, haciendo los cielos y la tierra, cuando dice, ¿verdad?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu, escucha esta expresión, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Entonces, cuando habla de un Dios, si encontráramos evidencias bíblicas, ¿verdad?, de que en realidad existe otra naturaleza o dos naturalezas de dioses o tres naturalezas que la Biblia nos enseñara, entonces nosotros estaríamos completamente ignorando las Escrituras al hablar o al mencionar que hay tres o hay dos. La Biblia menciona que hay un solo Dios, y por eso en esta mañana yo quiero traerte esta reflexión acerca de la verdad del Dios único. Cuando estudiaba esta reflexión, estaba mirando, ¿verdad?, la gran verdad de Dios. La gran verdad de Dios es que Él se manifestó en carne. Lo dice, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que en Juan lo describe, del capítulo 1, ¿verdad? La Biblia lo describe de una manera tan especial. Me gustaría ir a esas escrituras de ese capítulo 1 para empezar a dar a conocer o pasar bien la enseñanza. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el verso 10 dice que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Eso dice el verso 10 de ese capítulo 1, hablando de ese único Dios, creador, tanto de cielo y tierra, como de todas las cosas que podemos ver, o podemos tener, o podemos contemplar. Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo lo que en ellos hay. Ese Dios único, de esa verdad, porque de su palabra emana la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios. Por eso dice Juan, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Cuando encontramos esta expresión, tu palabra es verdad, no podemos evadir, ni podemos engañar, ni podemos mentir, ni podemos decir, ni podemos aludir, y ni siquiera pensar que en Dios hay una Trinidad como alguien lo menciona. Solo quiero que sepas que este Dios al que nosotros predicamos, al que nosotros servimos, es único. Es único. Repito esta expresión, es único. La Biblia dice que Dios es espíritu. Lo dice Juan 4:24, y también Génesis, el capítulo 2 nos enseña, el versículo 2 del capítulo 1 lo enseña, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu, un día, Él se mostró al mundo, y se mostró en la condición humana, o en la naturaleza humana. Pero esto no quería decir, o no quiere decir, que hay otro después de Él, que otro está en un lugar y que Él esté en la tierra y otro esté en el lugar. No. Dios es espíritu, y ese espíritu estaba en el cuerpo del Señor Jesucristo, dándose a conocer a los hombres como esa única verdad de salvación, como esa única verdad perdonadora, como esa única verdad de amor, como esa única verdad que vino a este mundo para redimir al hombre de la maldición del pecado en que se encontraba, o en lo que nos encontrábamos. Porque es por medio de Jesucristo que tenemos el perdón de los pecados.
no es por medio de nadie más, sino de ese Dios todopoderoso manifestado en carne. Y tú puedes leer las escrituras, y hay una escritura que me llama mucho la atención en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y continúa diciendo que fue visto, predicado a los gentiles y recibido en gloria. Ahora nos damos cuenta que esta verdad fue presentada o manifestada, o mismo Dios se manifestó, se dio a conocer en la forma en que el hombre dudó que era Dios. Lo mismo la Biblia dice que a lo suyo vino. Dice el versículo 11, del versículo 10 del capítulo 1 de Juan, hasta el verso 12 nos encontramos ahí, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo en la ley. Y no estoy diciendo que la ley no era ni será, sino que la ley fue dada por medio de Moisés, pero el Señor, Dios Todopoderoso, al mirar que la ley había sido quebrantada, había sido abandonada, había sido olvidada, había sido de una manera quitada del frente del pueblo de Israel, ahora Él en esa verdad, ese Dios único, se manifiesta en la condición que el mismo pueblo dudó que Él era Dios. El mismo pueblo dudó que Él era Dios y que no estaba, ¿cómo se llama?, consciente de lo que habían escrito los patriarcas, lo que habían escrito los profetas, de quién había hablado aún el mismo Abraham, ¿verdad?, hablando de ese único Dios. Y es más, el pueblo de Israel, ¿verdad?, en su forma de creer o en su forma de estar, hasta ahora en día nos podemos dar cuenta. No estoy diciendo, es un pueblo, yo sé que es un pueblo con promesas, es un pueblo escogido de Dios, y la Biblia nos enseña que oremos por Israel, que oremos por Jerusalén, que oremos por ese pueblo. Es verdad, porque la Biblia también nos enseña que por medio de los judíos es dada la salvación. ¿Por qué razón? Porque ellos no creyeron. Ahora, como iglesia, como pueblo, como personas que ahora creemos, como creyentes que creemos en el Señor, ahora debemos de darnos cuenta que para nosotros no hay otro camino. No hay otra alternativa, no hay otra salvación, no hay dónde ir, no hay dónde poder encontrar la salvación sino solamente en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú lees Juan también capítulo 14, tú puedes leer todo ese capítulo si tú quieres. Pero nos damos cuenta que Él comienza a hablarnos acerca de eso, ¿verdad? Capítulo 6, ¿verdad? Pero el verso 14 nos enseña eso. Nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice la palabra del Señor, sino por mí. Él dijo al Señor estas palabras, ¿verdad? Es necesario que le creamos a Él, solamente en Él, porque en Él, capítulo 14, verso 6 de Juan, nos enseña que Él es el camino y Él es la vida, de manera que es difícil encontrar que no sea Él el único Dios que perdona. Yo puedo hablarte y hacerte esta pregunta, o hacer esta pregunta si tú te la contestes en tu corazón. ¿Quién es el que perdona los pecados? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que redime al hombre? ¿No es Dios? Y Él dice que solamente por Él tenemos el perdón de los pecados. En el capítulo 4 de Hechos, verso 12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿por qué te digo yo que este es el único, o por qué hablo de la única verdad, el único Dios, ¿verdad? De la única verdad del único Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es espíritu. Y esa palabra, espíritu, tú sabes perfectamente bien que un espíritu, o sé que los lectores, o quizás aún si le preguntamos a personas que no conocen la Biblia, van a darse cuenta de lo que estoy hablando. Un espíritu no se puede palpar. Un espíritu no se puede ver. Un espíritu quizás es difícil poderlo crucificar, porque no se ve. No lo podemos contemplar, no lo podemos palpar. Entonces Dios, para darse a conocer como Dios único, ahora Él viene y se muestra en la condición que te hablé al principio, en la condición de hombre, humanado, en una forma que el hombre pueda palparlo, que el hombre pueda tener conciencia
Y así Dios también. Es ahora cuando Él muestra su amor, dice la Biblia, por todos nosotros, porque estando en esa condición de hombre, ahora Él te puede darse cuenta, o mejor dicho, Dios conocía, no es que se quiera dar cuenta, sino que Él conocía y se da cuenta del estado del hombre. Pero lo que quiero decirte es que así como Dios se manifestó en esa condición de hombre, así también nosotros en la condición que estamos. Es verdad que en Él solamente estaba la condición, o mejor dicho, la naturaleza divina, que esto lo hacía diferente a nosotros, porque era el Dios manifestado en carne, era el Dios humanado. Esto hacía una gran diferencia entre la naturaleza humana, porque la verdad, la naturaleza humana, conforme somos nosotros, nuestros pensamientos, la Biblia dice que solo son de continuo al mal. El pensamiento, el corazón del hombre, solo es de continuo al mal. Pero qué lindo es cuando nosotros entendemos a ese único y verdadero Dios, esa única verdad que nos puede salvar. Y venimos a Él, le buscamos y nos arrepentimos. Y a través de ese arrepentimiento podemos tener ese encuentro con el único y verdadero Dios, nuestro gran Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo tengo muchas escrituras en las que yo podía mostrarte, ¿verdad?, que hay un solo Dios, pero no voy a mencionar esas escrituras, sino quiero mencionarte algunas que tengo acá. Anteriormente, Juan 5, 39 al 42 nos enseña que para poder entender a este Dios hay que escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar las Escrituras? ¿Qué es escudriñar las Escrituras? Escudriñar las Escrituras se refiere a que tú no vas a estar con dudas solamente por lo que alguien te dijo o por lo que alguien pensó. No, cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú escudriñas con amor las Escrituras, cuando las escudriñas con todo el interés que tú quieres darte cuenta de esa única verdad, de ese único Dios, entonces no te vas a quedar de brazos cruzados. Yo puedo usar estas palabras en esta mañana. No te vas a conformar, no nos vamos a conformar, sino que tenemos que descubrir esa gran verdad de ese único Dios, de esa verdad que nos conduce a la vida eterna. Los discípulos, la Biblia dice que ellos fueron diligentes. Ellos entendieron primeramente el llamado de Dios, entendieron a quién los llamaba, entendieron quién era Jesucristo, ¿verdad? Y por esa razón lo siguieron. Por esa razón fueron en pos de Él, buscándole. Y ellos no se conformaron. Y a pesar de todo, a pesar de que eran hombres, imagínate lo que dice la palabra de Dios del vulgo, hombres sin letra, hombres sin conocimiento, hombres que eran rústicos. Podía usar yo esta expresión, rústico se refiere que no eran afinados como algunos, como aquellos que han sido secularmente preparados, pero muchas veces la letra lo que hace es matar la sabiduría de Dios, y ahora el hombre pone sus propias ideologías, filosofías huecas, en los cuales la humanidad está entretenida, porque muchos están entreteniendo con un engaño, con una mentira. Esta mentira, la palabra del Señor nos enseña que un día va a ser descubierta, pero para eso estamos acá en esta mañana. Yo estoy acá diciéndote, ¿verdad?, hablándote de esta gran verdad del Dios único. ¿Y cómo es que vas a entender la verdad del Dios único? ¿Cómo vamos a estar en esa verdad? Solamente es creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en ese único y verdadero Dios, entonces vamos a dar los pasos que la Biblia nos manda a dar. Primero, creer en Él, creerle a Él, no creerle a los hombres. Yo no quiero que creas lo que yo estoy diciendo o en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Yo te voy a mostrar escrituras bíblicas por las cuales, ¿verdad? Entonces vas a entender que estás en la verdad. En primer lugar, muchos predican y enseñan la palabra de Dios, y qué bueno, no estoy diciendo que es malo, pero es bien importante no ignorar esta verdad, y la única verdad es esta. El Señor le dice en su palabra, y tú puedes leer capítulo 24, verso 47 de Lucas, donde nos enseña y dice, y que se predicase en su nombre. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Estas escrituras nos enseñan que esa es la única verdad, predicar en su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, es la única verdad que nos conduce a la vida eterna. Mateo en el capítulo 1, verso 18 en adelante, la palabra del Señor nos enseña hasta el 23, nos enseña que ese es el único Dios que ha sido dado para ser salvo, el nombre de Jesucristo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? El Señor. Por eso Isaías lo confirma y dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño, al mismo tiempo que era un niño, mira cuántos atributos traía: Salvador, perdonador, ¿verdad? Él es el único Dios. Vuelvo a repetirte, el único, porque estoy hablando de la única verdad, del Dios único, del Dios que te puede perdonar, el Dios que te puede salvar. No hay otro camino, no hay otro camino. Oh, qué bonito es escuchar mensajes elocuentes, y me encanta, porque escucho muchos predicadores, y me encanta escuchar esos predicadores elocuentes que enseñan la palabra. Yo sé que hombres esforzados en estudiar, pero yo quiero decir en esta mañana, ¿verdad? Te hablé de Lucas, que se predicase en su nombre y no en los nombres. Ahora, cuando hablamos de estas escrituras, o cuando pensamos en estas escrituras, ¿qué nos quiere decir y qué nos quiere enseñar? Que no podemos enseñar una doctrina que no sea la que enseñaron los profetas, que no sea lo que enseñaron los apóstoles, que no sea aún los mismos mandamientos, la misma enseñanza que nos dio Moisés. La Biblia nos enseña claramente, y muchas veces la ley alguien la usa, pero solamente para argumentar, no para ponerla en práctica ni para poderla entender. Imagínate y piensa en esto que dice, ¿verdad? En el Deuteronomio nos enseña que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nos manda amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Escucha bien, uno. Si estamos hablando de dos, entonces ya no es una verdad, ya no es la única verdad, porque ya estamos pensando en dos verdades. Si hablamos de tres, estamos hablando de tres verdades. Ahora, ¿cuál de las tres sería la verdadera? Ahora Jesucristo nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos estar en este camino? ¿Cómo podemos verdaderamente pertenecer a esta única verdad? Yo solamente podría decirte que es creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y yo puedo darte muchas escrituras. Puedes leer el capítulo 2 de los Hechos, puedes leer también capítulo 8 de los Hechos, en fin, todo el libro de los Hechos yo te lo puedo recomendar, donde la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo es estar en esa única verdad. Y no solo eso, también el apóstol Pablo nos escribe en Romanos y nos enseña, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que así como Él se levantó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es perseverar? ¿O qué es estar en esta verdad? ¿O qué es perseverar? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Yo solamente quiero darte un tip en esto. Recuerda bien que desde el momento en que negamos esta verdad y afirmamos que hay dos identidades de dioses, entonces ya estamos en una idolatría. Y esto es pecado delante de Dios. Es pecado también mentir o negar esta verdad. No la podemos negar, no la podemos pasar por alto de ninguna manera. ¿Por qué razón no la podemos pasar por alto? Porque Dios nos pedirá cuenta en aquel día. Por eso en esta mañana, amigo, hermano que me escuchas, yo solamente quiero decirte que esta verdad, esta única verdad, no la vas a hallar si no prestas atención al mensaje de la palabra del Señor. En Gálatas también nos encontramos donde enseña que cómo es estar en esta verdad. Dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y hemos sido revestidos de Cristo. ¿Cómo nos revestimos de esa verdad? ¿Cómo llevamos esta verdad? Negándonos a creer a ideologías
a filosofías de hombres que no se tientan el corazón para engañar a la humanidad. Y yo puedo mirar hombres preparados, vuelvo a expresar esta expresión, lo dije hace un momento, veo hombres preparados. Pero qué doloroso es. Hombres preparados que tienen conocimiento de esta verdad y la niegan. ¿Por qué? Es la pregunta. Yo te pregunto por qué en esta mañana. ¿Por qué esconder esta verdad? ¿Por qué no sacar a la luz esta verdad? ¿Por qué tener miedo? ¿Verdad? La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor, dice Juan en las epístolas que él escribe. El temor. ¿Cuál es el temor de hablar esta verdad? ¿Por qué tener temor de no ir y hablar esta verdad? Si por este medio tú enseñas o predicas, ¿por qué tener temor de hablar esta verdad del único Dios? ¿Por qué? Yo te aseguro con todo mi corazón que esas almas que tú pastoreas o que tú enseñas, un día le enseñas esta verdad, no creas que esas almas se van a ir porque ellas quieren estar un día con el Señor allá en su reino. Y cuando tú les hables esta verdad y les muestres por las palabras del Señor, no por los propios o por pensamientos humanos o por lo que yo razono, por lo que yo digo, no, porque Dios quiere que se hable su palabra tal como está escrita. Tú lo sabes, dice que no podemos quitarle ni ponerle, sino que tenemos que decirlo tal como es. Ahora, cuando estamos en esta verdad, te mencioné que de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Creer en Él, que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Podemos mirar y podemos darnos cuenta en el ministerio del Señor Jesucristo. La Biblia dice que muchos le seguían, muchos. Y nota esto, que los hombres, los maestros, conocedores de las profecías de la ley, solo venían para tentarle nada más. Aunque en su corazón, estoy seguro que dentro de su corazón, sus mentes de alguna manera eran redargüidas, porque Dios los redarguía diciéndoles, enseñándoles, mira, va a venir el Mesías. ¿Qué pasó después de que resucitó? ¿Qué dijeron? Verdaderamente este era el Cristo, verdaderamente este era el Mesías, verdaderamente este era el que la Biblia había mencionado. Y la Biblia dice que muchos judíos creyeron en esa palabra, en ese Dios único, en esa verdad. Ahora, nosotros como iglesia gentil, escúchame bien y quiero afirmar esto en esta hora. Solo tenemos esta oportunidad. No tenemos otra oportunidad. Para los judíos puede haber otra oportunidad, porque Dios les va a dar una oportunidad. Yo estoy seguro que sí, porque así lo enseña la palabra del Señor. Pero la iglesia gentil no tiene otra oportunidad si no toma esta verdad en su mano, si no está en esta única verdad del único Dios verdadero. Porque es fácil profesar una religión, es fácil profesar una fe. Pero esa fe, si no está en la verdad, esa fe no tiene fundamento. Por eso tú ves lo que dice el apóstol Pablo. Y lo enseña en una de sus epístolas a los Corintios, en el capítulo 13 mayormente, enseña. Y casi si tú lo lees detenidamente te vas a dar cuenta de lo que enseña ahí. Dice que Él puede hacer todo. Él puede hacer lo que Él quiera, aún su cuerpo puede ser quemado, puede ser sacrificado, puede hacer todo, quedarse sin nada. Pero si no tiene amor, nada es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Cuando digo esta expresión amor, es que Él ama todo. Como espíritu, Él ama. Como Dios, Él quiere llenarte con su presencia por el amor que Él tiene a ti. Ese Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de nosotros. Él quiere que nosotros vayamos hacia Él. Hay muchas escrituras que yo te pudiera mencionar donde habla que Dios es santo y que Dios es espíritu, ¿verdad? Podría mencionarte desde 1 Corintios 3:17, Romanos 15:13, Juan capítulo 14, verso 16, y también puedo mencionarte Génesis 1, del 1 al 2, y también Gálatas 5:25 y Juan 4:13, y podemos mirar Juan 4:24, Isaías 61:1, y también, ¿verdad?
Zacarías capítulo 4 verso 6, Filipenses 1:19, nos enseña que Dios es espíritu. Pero también hay muchas escrituras, y te voy a dar unas pocas nada más en esta mañana para que podamos entender lo que es. Dios también dice que es santo. En Primera de Pedro nos enseña que Él, capítulo 1, verso 15 al 16, nos enseña que Él es santo. Y por esa razón, ¿verdad? Yo quiero que me entiendan lo que estoy hablando. Cuando dice que Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es Espíritu Santo. Ese espíritu único, ¿verdad? Que estoy hablando de ese Dios único, de la verdad del Dios único, es que estaba en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso te traigo estas escrituras, ¿verdad? También enseña en Samuel, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2, Levíticos 20, 26 y también Ezequiel 38, 23. Hay muchas escrituras que yo puedo mencionarte donde la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que Dios es santo, Dios es Espíritu Santo, en lo cual, ¿verdad? Es el único Dios. Ahora, miramos a Jesús, pero esto no quiere decir que Él está separado de Dios, sino que Dios estaba en Cristo. Y esta es la parte que muchos no pueden entender de ese Dios, de esa verdad única. Muchos creen que, o algunos pensamos o piensan, que Dios no podía dejar el trono. Dios nunca dejó el trono. Él lo cubre todo al mismo tiempo. Porque Él es Dios infinito en poder. Él es grande en poder y misericordia. Él es infinito en todo. Él lo cubre todo al mismo tiempo. Él podía estar aquí en la tierra. Y Él también estaba en su trono. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo al mismo tiempo. No es limitado. No tiene limitaciones. Él no es un Dios pequeño. Él es un Dios todopoderoso. Él lo vimos como hombre, pero eso no quiere decir que Él no estaba, ¿verdad? También estoy seguro que los ángeles nunca pararon de adorarle allá en los cielos. Estoy seguro de ello, porque estaba allá también, porque Él lo cubre todo al mismo tiempo. Ahora nos damos cuenta de que esta verdad, yo no sé si tú lo entiendes o la quisieras entender. No sé si tú quieres comprender esta gran verdad. No es solo decir pertenezco a esto, pertenezco a aquella. No, es necesario entender las escrituras. Es necesario entender, si tienes a Jesucristo lo tienes todo. Quiero leer unas escrituras en Primera de Juan, en el capítulo 2. Voy a leer en Primera de Juan, en el capítulo 2. Ahorita voy a leer estas escrituras para que veamos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, y comienza del verso 1. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados, no solo por los que hemos creído, los que estamos creyendo, sino por todos aquellos que quieran tener esta verdad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra está en verdaderamente, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y continúa diciendo, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál es la palabra que escuchamos desde el principio? Te mencioné Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra, el único Dios. Y Juan lo afirma en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dice que el mundo por Él fue hecho y en el mundo Él estaba. Una vez más te estoy repitiendo parte de lo que hablé hace un momento. Entonces esta palabra ya la hemos oído y ha sido anunciada desde el principio hasta el día de hoy. ¿Cómo yo puedo torcer o tergiversar o engañar o mentir en la palabra del Señor o con la palabra del Señor? Sería de mi parte
algo horrendamente aborrecible. Quizás me aborreciera a mí mismo estar diciendo que hay otro Dios fuera del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es aborrecer? Probablemente, hay muchas formas de aborrecer. Muchas formas de aborrecer. Quizás yo estoy en esta mañana hablando del único Dios, pero a muchos sé que no les va a gustar escuchar esto. Sé que muchos van a reaccionar de una manera muy quizás airados. Otros van a tildarme de que no sé lo que estoy diciendo. Otros quizás van a pensar que no sé nada de lo que estoy hablando. Otros no sé cómo hacer tu reacción. Pero hay algo bien importante que yo te digo en esta mañana. Cuando estamos en luz, vamos a guiarlos en la luz, y vamos a guiar a los que están detrás de nosotros o al lado de nosotros o que van con nosotros por la luz del Evangelio de la verdad, del único y verdadero Dios. No es otro el propósito de enseñar esta palabra, sino el propósito es de que cada uno sepamos, ¿verdad?, que hay un Dios único que te está esperando con los brazos abiertos. Quiero leer otras escrituras. Dice: porque todo, el verso 16 continúa diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece en esta verdad. Hijito, dice el 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos la verdad, no te vas a enojar, no te vas a sentir mal cuando te digan que te hace falta algo. Por ejemplo, yo puedo pensar en esta mañana. Tú vas al médico por ciertas cosas que estén pasando en tu vida y tú quieres ser sano, pero quizás no te tomaste la dosis que el médico te recetó y tú querías la sanidad completa. El problema es que el médico te recetó una dosis porque él sabía que si esa dosis la aplicabas a tu vida o la aplicabas para la enfermedad que tú tenías, ibas a ser sano. Pero si solo la aplicaste una vez y digamos que él te dijo tienes que aplicarla por tanto tiempo y no la aplicaste, entonces tu enfermedad no será sanada. Ahora miremos bien acá. Nosotros, la Biblia dice que estábamos enfermos, que en nosotros no había nada bueno, toda era enfermedad la que teníamos, y me refiero a la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado, solamente hay un doctor que la cura, y él da la dosis, o mejor dicho, él da la aplicación, o da la receta, para que nosotros podamos aplicar esa medicina en nuestras vidas. Y mira bien, porque si solo te arrepientes, no te vas a curar. Si solo te bautizas, tampoco te vas a curar del todo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo para que esa enfermedad, ¿verdad?, sea limpiada. Ahora bien, mira lo que voy a decirte. Has aplicado lo que el Señor te manda en esa gran verdad, ¿verdad? El arrepentimiento, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo.
Pero ahora Él dice el que persevere hasta el fin. Viene la dosis, ¿verdad? Miramos la dosis que Él receta. El que persevere hasta el fin. Quiero decirte en esta mañana, no por dar el hecho de que yo sea bautizado en el nombre de Jesús y sea lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que, bueno, ya estuvo, voy a hacer lo mismo que antes hacía. No, esto es un error. Si alguien enseña, y yo sé que muchos enseñamos que del momento en que nos bautizamos en el nombre de Jesús, nuestros pecados son perdonados, es verdad, la Biblia sí lo dice. Pero hay algo bien importante, que de ahí en adelante hay un libro donde va a estar escrito todas nuestras acciones que hacemos, bien buenas o malas. Por eso es que Él dice que el que persevere hasta el fin en esta verdad y guardando su palabra. Entonces miramos, si esta receta no la cumplimos o no la tomamos tal como es, entonces dime, ahora la pregunta es, ¿qué tú te harás? ¿Estoy sano? ¿Ya me curé de la enfermedad? Imagínate una cosa, si estás perseverando, estás diciendo estoy perseverando y si te estás guardando para el Señor, qué bueno, me alegra eso. Me alegra mucho que te guardes para el Señor. Pero aquí hay algo que hemos dejado atrás, que no comenzaste la receta tal como el Señor te la dio. Tú no puedes empezar la receta de hacia arriba hacia abajo, sino que tienes que comenzar de donde comienza hasta llegar al final. Tenemos que entender estas cosas. Si estas cosas no las entendemos, difícilmente podemos estar en esa verdad, porque esta es la palabra del Señor. Y mirad lo que dice el verso 21. Os he escrito como si ignorases la verdad, sino que la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Si nosotros negamos, porque escúchame bien, y yo voy a tocar un punto que quizás a muchos no les va a gustar, pero quiero decirlo. Mira, en la Biblia no hay bautismos para niños. Esto es una mentira. Esto no viene de esta única verdad del Dios, del único Dios. Esta verdad es una mentira, un engaño, es un error, es antibíblico. No está bien esto. ¿Cómo vas a conformarte con eso? No puedes conformarte porque esta receta no es la de Dios. Quizás, ¿verdad? El Señor solamente pidió que le presentaran niños. Ahora, no puedes creer en más de un Dios, porque eso no es cierto que hay otro Dios, solo es uno. Esa es la verdad la que yo estoy trayendo en esta mañana. Vuelvo a repetirte, quizás por esta verdad los discípulos fueron aborrecidos, y aún el mismo Señor Jesucristo fue aborrecido por ello. Es más, nota bien lo que dice la palabra del Señor, que Él llegó a Nazaret y no pudo hacer ahí milagros. ¿Por qué? Porque su misma gente no creyó en Él. Ellos estaban creyendo en lo que allá les decían, en lo que les traían los particulares, o mejor dicho, los de afuera, o se conformaban con las miserias, mientras que la riqueza de Dios llegaba a sus hogares. Como en esta mañana yo quiero llegar con la riqueza de Dios a tu hogar, que es esta gran verdad, tu vida, tu familia. Hermano, amigo, que me escuchas, escucha bien esta palabra, escúchala. Y no estoy aquí para poder que diga yo que estoy contradiciendo, ¿verdad?, a nadie. No, sino que yo estoy trayendo esta palabra para que seas bendecido, para que seas de alguna manera encontrado con esta verdad. Damos una vez más, sé que si nos buscas vas a encontrar Centro Familiar Apostólico. Y ahí estamos enseñando. Tenemos una vez más, repito, hoy este día tenemos discipulado, día viernes. Los días viernes tenemos discipulado. Los días domingos tenemos servicio. Los días sábados estamos, visitando, buscando familias. Los días martes tenemos células. En fin, los diferentes días. Solamente te pido en esta mañana que nos busques, te acerques a cualquiera. Ven a la iglesia. Yo te invito, ven a la iglesia. Y entonces vemos ahí prestos, estamos ahí para que tú también conozcas esta verdad, para que no dudes, para que tengas entendimiento de esta verdad. Te aseguro que el día que tú descubras esta verdad en tu corazón, no vas a querer seguir en un engaño, en un error. Yo sé que por ahí se oye, pare de sufrir. Yo la única forma que he encontrado de parar de sufrir es
viniendo a los pies del Señor Jesucristo, arrepintiéndome y haciendo lo que el Señor me manda hacer, ¿verdad? Porque no hay otra forma. No puedo decirte que hay otra fórmula porque no la hay. En esta mañana yo quiero despedirme, en esta hora quiero despedirme de esta transmisión, esperando que haya sido de bendición en tu vida, que sea de bendición en tu vida en esta mañana, ¿verdad? Todos aquellos que me escuchan, todos aquellos que nos ven, una vez más, te repito, y insto a la iglesia, exhorto a la iglesia, nuestra iglesia, Centro Familiar Apostólico, que no nos quedemos de brazos cruzados. Estamos en guerra y hay que pelear hasta el final. En estos días estamos en guerra. Te aseguro, mañana, el día sábado, mejor dicho, tenemos ayuno y oración. Ojalá que tú te levantes con ese ánimo, con esa alegría, con ese entusiasmo de que no vienes a otro lado, sino que vienes a la única verdadera fuente de vida, al único verdadero Dios, a llenarte, sustentarte, y no solo eso, vienes también a interceder por tu familia, por tus hijos, por tu padre, por aquellos que más amas. Ven, yo te animo en el nombre de Jesús esta mañana. Dios te bendiga. No entiende el verdadero amor, cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir.